Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están allí en esta jornada tan linda de miércoles? Vamos arrancando, vamos sumándonos a este vivo de Instagram que tenemos cada miércoles aquí a través de Unju Radio, ¿eh? Salud y calidad de vida. Vamos a estar arrancando en un ratito nada más con toda la información y la entrevista del día de hoy, que ya te voy a estar contando de qué se trata, pero primero pausa ahí el vivo. Permítanme saludar a quienes nos acompañan en esta jornada y además, por supuesto, a los integrantes del equipo de salud y calidad de vida, ¿eh? Voy a arrancar con nuestra productora, Patricia Garro Maldonado, también los saludamos a Gustavo Rivero y a todo el equipo que hace posible que estemos aquí compartiendo con ustedes entrevistas con los profesionales. Qué importante es poder llevarles la información de los profesionales, pero así también qué importante es poder contarles a ustedes testimonios, ¿no? Que es el caso de la jornada de hoy, que vamos a estar compartiendo un importante testimonio de la familia y el autismo. De eso vamos a estar charlando en un ratito nada más, pero también permítanme saludar y agradecer a nuestros auspiciantes, a quienes nos acompañan aquí en Salud y Calidad de Vida. Arranco con Constantino Joyas, miren de hermoso como brilla allí, también Kirios en el look, ya lo van a estar pudiendo ver más adelante, y por supuesto también Munina con el calzado, unas sandalias hermosas. Y también le agradecemos a nuestra compañera Marisa Nieva con el maquillaje en la jornada de hoy. Bueno, dicho esto, arrancamos también con la entrevista aquí en Salud y Calidad de Vida. Les decía, vamos a estar hablando acerca de la familia y, por supuesto, del autismo. ¿Por qué encaramos por la familia como primer término? Porque queremos saber cómo es, ¿no? El día. Lo más importante, ella es mamá de Juan. Así que ahí estás, Eli, ¿cómo estás? Mira, se me pone la piel de gallina, ahí te saludo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, Eli. Estamos en un mes muy especial para todas las familias que tienen a los pequeños, pequeñas y algún integrante de la familia con autismo, ¿no? Sí, Y por eso queríamos aprovechar para charlar con vos acerca de este tema que es tan importante, seguir visibilizándolo. es como vos decís, y bueno, agradezco el espacio que dan a través de tu programa, de que se siga hablando de autismo, de que se siga dando a conocer sobre esta discapacidad y de que los chicos pueden estar incluidos, eso es muy bueno. Y como vos decís, dijiste acá, no son solo los niños los que están. Muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? De que cuando hablamos de Ujú. autismo hablamos solo de niños y los niños van creciendo y tenemos muchos ya dentro de la comunidad que son adultos también y que también buscan también visibilizarse ellos y que también están incluidos dentro del sistema. Bien, arranco, Eli, con las preguntas para poder aprovechar el tiempo y que se vayan sumando. Igual recordarle a todos los seguidores que el programa lo van a poder escuchar en su versión de podcast el sábado próximo a la 1 de la tarde en la 92.9, porque así estamos con replicar, ¿no? Esto de las redes y hacer un producto multiplataforma, porque no solamente lo van a poder escuchar, hoy lo van a ver acá a través del vivo, pero lo van a escuchar a través de su versión podcast y también lo pueden volver a ver en el canal de YouTube de Unju Radio. Así que ahí desde ya pasando esos avisos, arranco, Eli, con esta primera pregunta que es, primero, ¿cómo te sentías vos antes, y vos y la familia, ¿no? De tu pareja, antes del diagnóstico? ¿Qué fue lo que te hizo dar ese llamado de atención? Eh, bueno, en el caso nuestro, no conocíamos mucho sobre el autismo, habíamos escuchado, bueno, vos viste trabajando en el medio, vas haciendo notas y por ahí vas conociendo un poco del tema, pero es como que uno lo toca así, como liviano, y distinto es cuando te toca en persona. Cuando arrancamos con el tema del diagnóstico de Juan fue comenzando primero con que él tenía 3 años y todavía no verbalizaba, salvo Ujú. mamá, papá, no había otras palabras más.
Y consultábamos eso con el pediatra, con los médicos, y ellos decían siempre lo que nos han decidido, y te lo van a decir todos los papás esto también, de que más si son varoncitos, viste que no, porque es varón, demoran más, encima es hijo único, entonces también por eso se demora todas las etapas evolutivas. Entonces el consejo fue que ingrese a la etapa escolar a los 3 años. Con eso lo va a ayudar y va a empezar a avanzar. Cuando ingresa, termina salita de 3, y yo dije, sí, avanzó un montón. Para mí ya estaba bien el tema. Y la señorita me dice, no, avanzó, sí, tuvo muchos avances, pero no como debería haber sido, y estamos hablando ya de lo cronológico, ¿no? Sí, de la etapa evolutiva de ella. Entonces ahí fue donde me dice, primero anda a consultar a una fonoaudióloga. Entonces vamos a Claro, la fonoaudióloga, fue el primer profesional que vamos a ver. La fonoaudióloga lo ve 2 semanas y ahí ya nos dice la primera vez la palabra autismo. Y donde nos dicen, tendrías que ver con un profesional, en este caso un neurólogo, porque yo sospecho que tu hijo debe ser que tiene autismo. bien, Y ahí es donde vos decís, ¿qué haces vos y tu pareja? Bueno, estábamos, yo siempre lo digo, es como que cuando te dicen esas palabras, vos te sentís en medio de una isla, es todo agua por todos lados y no sabes a dónde ir. No sabes qué profesional recurrir porque, como te digo, uno tocaba, había conocido sobre el tema, pero no lo sabes a profundidad. Nos habían claro. dicho un neurólogo. En ese entonces pensábamos con mi marido, ¿qué hacemos? ¿Qué neurólogo? ¿Dónde vamos? No conocíamos. Y no habíamos acordado, él había hecho una nota hacía muy poco tiempo a unos profesionales y hablando sobre el tema de discapacidad intelectual y autismo. Y sale el tema de la fundación donde está yendo ahora él. Entonces vamos, los hablamos, nos La podemos atendieron. nombrar, Eli, la ¿Cómo? podemos nombrar mejor también. La podemos nombrar mejor sobre todo. Fundación Ideas. En Fundación Ideas él le había hecho una nota sobre su aniversario en ese entonces y nos acordamos y fuimos, hablamos con ellos y bueno, ahí fue donde nos recibimos el primer asesoramiento relacionado al tema. Le hacen los estudios, porque es multidisciplinar, son varios profesionales que ven para recién dar el diagnóstico y bueno, se confirma el diagnóstico. Y yo siempre lo voy esto sí lo quiero destacar con el doctor Zorrilla, que lo digo porque me ha tocado hablar con otros papás que no han pasado por esta etapa, porque como vos decís, vas avanzando en todo esto y sentís mal. ¿Entendés? No, te dan el diagnóstico de tu hijo y tenés que empezar como a procesar que tu hijo tiene autismo. Y Y no sabes empecé todavía con... qué es el autismo. Encima no sabes todavía qué es el autismo. eh, y el doctor, nosotros le dijimos, ahora qué pasa con nuestro hijo, ¿va a hablar, no va a hablar? ¿Va a avanzar, no va a avanzar? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro hijo? Entonces el doctor Sorja nos dijo que nos calmemos, que sí tiene autismo y que el autismo, o sea, la palabra autismo es solo para la obra social y para el certificado que van a tener, que es el certificado de discapacidad. O sea, le interesa para la parte administrativa. Claro, Para nosotros sigue siendo Juan. Y vamos a exacto. trabajar en conjunto, que es un trabajo, que sí, que tenemos que trabajar, que tenemos que ver y ver con él, tanto los profesionales como nosotros, y darle su tiempo. Porque tampoco no nos puede decir, sí, sí, ya el mes que viene va a estar avanzando, ya para el año va a pasar tal cosa. Entonces, decía, es una hoja en blanco que tenemos que trabajar, nada más. Y yo, Bien, lo como te digo, importante también acá, Eli, por ahí lo que podíamos observar, y la consulta va por lo que vos pudiste ver a los 3 años, ¿no? Y que lo llevaste a sí, las consultas mucho antes, porque sabemos que el diagnóstico final llegó un poquito más tarde, ¿no? ¿O claro, fue pero en ahí? realidad a los 3 fue cuando vos ya empezabas como a alarmarte como papá, pero a los 4 tendríamos que decir que recién tiene el diagnóstico. Recién a los Claro. 4 años sabemos bien qué es lo que tiene. Se pasó Y en el caso bastante tiempo. en el caso de Juan, yo decía, fue bastante particular porque él sí se conecta, él sí es distinto a otras clases de autismo o de esta condición, ¿no? Porque por ahí uno empieza a leer mucho más en profundidad o charla con los diferentes profesionales y te lo explican, de que a los 12 meses ya se nota una desconexión, y en el caso de Juan era totalmente diferente. Claro, por eso es que también se retrasó tanto justamente
con el diagnóstico. Como vos decís, yo lo que sabía era el nene que no conectaba, el nene, como vos decís, no mira. Y lo primero que te Ujú. dicen es, cuando estás tomando la teta, no conecta con vos. O sea, no te mira. En cambio, él sí, sí miraba, sí tenía conexiones, trataba como de comunicarse, pero no le salían las palabras. Eh, por ahí sí, cuando ya entro ya en el mundo del autismo y empiezo a conocer no solo las características, por así decirlo, más comunes de los chicos con autismo, si no empiezo a ver más en fondo, digo, ah, sí, Juan hacía esto, ah, sí, él también hacía esto otro, y recién empezás a conectar. Por ejemplo, cuando él iba a los cumpleaños infantiles, se ponía muy mal, no se despegaba, era una garrapata dentro mío, no quería ir a jugar con los nenes, se asustaba, apenas veía un globo en la puerta, pues siempre los cumpleaños infantiles están los globos, Ujú. apenas veía eso se ponía mal. Yo no entendía por qué era, yo pensé que era de mimoso, de que quería estar conmigo y nada más. Y Lo era, que pasa es que nos formaba pasa a todas, parte. Eli. Nos Sí. pasa a todos, ¿no? Esa conducta que uno va asociando con la timidez, con el que está recién sociabilizando con un grupo de niños, sobre todo si recién se escolarizó, esos tiempos que hay que esperar, ¿no? Para cada niño, porque todos son Sí, diferentes. sí, sí, sí. Y bueno, eso sí, cada niño es diferente, tiene su tiempo, pero ese tiempo también tiene un periodo que vos sí o sí, hasta esa edad tiene que avanzar. Ujú. Eso también vamos aprendiendo ahora, porque uno, viste, decía esto, no, sí hay que darle su tiempo, va a pasar, ya en algún momento va a hablar, no, tiene que verbalizar de tal edad hasta, sí demoran algunos, sí, sí demoran en dejar el pañal de algunos nenes, sí, pero no es que se alargue, no Bien. es que tiene que ser tanto el periodo. Ujú. ¿Cómo te sentiste vos y la familia después del diagnóstico? Ya con el diagnóstico, y con esto que vos decías y que me contabas lo que te dijo el doctor. Eh, Asustados, porque en realidad el tema es el desconocimiento, el no saber, el no saber qué va a pasar. Como yo te digo, al comienzo no sabíamos ni siquiera qué profesional ir. Cuando ya encontramos los profesionales, ¿y ahora qué hacemos? Por ahí en mi caso comenzó como periodistas, nos metemos ahí en el mundo del internet y empezamos a buscar y a buscar información, a tratar de estudiar y a todo sobre el tema. En mi caso particular empecé a hacer cursos, me fui a otras provincias también a poder aprender sobre el tema, para poder también saber cómo ayudarlo. Ujú. En mi caso lo tomé por ese lado, empezar Bien. a estudiar sobre el tema. Y, y avanzar, Sí, ¿no? sí, 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 sí. La idea era ver, buscar herramientas y poder saber más sobre el tema para poder ayudarlo, para poder, como vos decís, avanzar. ¿Cómo fue el proceso, Eli, de contarle a la familia y a los más cercanos, ¿no? Y el tema era eso, empezar a contarles y muchos no conocen la palabra autismo, entonces también es esto, también le pasa a muchas familias esto que te cuento, que en las familias hay como una negación del tema. No es que lo hacen de malos, no es por ese tema, sino que no, o sea, a ver, yo cuando me enteré del tema empecé a investigar, 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 investigar más. En el caso de ellos se quedan obviamente con lo que uno les dice. Y por ahí dicen, no, el chico no tiene esto, no es así, vos estás equivocada. Me han dicho muchas cosas, como que no es autismo, el chico está mal criado, y así. Un montón de cosas. Cada papá, como yo te digo, te va a contar su historia y muchas veces son muy dolorosas porque es cierto, no hay un acompañamiento familiar. Ese es el tema. Ujú. Es duro porque vos buscas en la familia que te acompañen, que te ayuden, Venga. y está ese rechazo, ¿viste? Al comienzo cuando vos le decís el diagnóstico. Obviamente pasa el tiempo y lo van comprendiendo, lo van entendiendo, van viendo cómo es él y obviamente se van adaptando. Y después es la otra etapa, en la escuela, ¿no? Porque quizás no es con los propios niños, sino con los papás. ¿Cómo fue ese proceso? Con el papá de los demás, ¿no? Creo que esa fue la peor etapa, porque
Si bien obviamente los chicos están escolarizados, pueden estar escolarizados por ley, deben estar aceptados en las instituciones, todos los papás, vas a ver al comienzo del año, que tienen las mismas historias. Y pasan los años y siguen siendo las mismas historias. Obviamente, ingresan. Cuando ingresan, ya de por sí ya te van diciendo y preguntándote cómo va a ser, cómo es el chico. Ya está con la etiqueta y el prejuicio de que Sí, como es chico con autismo, depende de lo que haya leído cada institución a la que vos vas sobre autismo, lo va a etiquetar. Capaz que leyó que el chico con autismo es agresivo, entonces ya él ya entra como agresivo. ¿Entendés? claro. Cuando ni siquiera saben cómo es el chico, pero ya está con ese prejuicio de entrada, por decirte una cosa. Y después cuando van avanzando, a medida que van avanzando los días, también obviamente va empezando más prejuicios. En el caso particular, me acuerdo de los, como vos decís, los papás que le reclamaban a la señorita de que no, claro, porque tienen el chico con autismo ya van a descuidar al mío, porque la maestra va a estar más atenta al nene que tiene autismo y no a los nuestros, cuando en realidad no fue así. Y eso Claro. también es una cosa que hay que ver en el tema de las inclusiones escolares, que cuando están los chicos, están integrados, no es que solamente por cumplir la ley y por cumplir un número lo dejemos al chico con discapacidad que ingrese y que esté en un costado pintando mientras todo el resto está aprendiendo. Claro. Eso tampoco es integración. Y pasa Ujú. mucho, y en el caso particular, mi hijo no me podía decir, a mí me tienen todo el día pintando y no me enseñan nada. Hay Claro. otros chicos que sí lo pueden decir y los papás se enteran. En mi caso yo me enteré un año después que había pasado eso. Ujú. Porque una Y maestra que había sí. renunciado a esta escuela me cuenta. Eli, contanos un poquito y contá cómo es ese proceso, porque hablabas recién de la ley, de la importancia de que estén integrados, y esa es la palabra, no incluidos, sino integrados, para que se les pueda dar el contenido. ¿Cómo es ese acompañamiento, ese proceso? ¿Van con otro docente? ¿La misma maestra tiene que ser la que esté acompañando? ¿Cómo es? Los chicos están integrados y van justo con una maestra integradora. La maestra, Bien, en el caso de Juan iba con una maestra integradora, que la maestra integradora lo que hace es acompañar al trabajo que hace el docente con el alumno, y hace la adecuación curricular. Si el chico tiene que aprender de una determinada manera por su condición, entonces ella lo va a ir adecuando la materia y bueno, todo lo que tenga que ver en cuanto a estudios. Hay algunos chicos que necesitan, aparte de la maestra integradora, una acompañante. Y esa ya es la que se queda y hace permanencia ahí en la institución y está al lado del menor. Pero eso todo depende de la discapacidad del chico y si así lo requiera o no. Si no, solamente sería la maestra integradora que, como te digo, se encarga de la parte educativa y de hacer las adecuaciones que correspondan al caso. ¿tuviste que ir de colegio en colegio o pudiste dar con ese colegio que te contenga? Porque sabemos también por otros testimonios de que muchas veces es complejo llegar a que se cumpla con la ley, ¿no? Tuve que ir, sí, sí, fui de colegio en colegio, eh, atravesando eso, atravesando el hablar con los papás. Como vos decís, con los chicos no es el tema, los niños no es el tema, y por ahí sí, obviamente, cuando ya son más grandecitos, están influenciados por los papás. Me tocaba que no querían juntarse con Juan en el recreo, pero era por consejo de los mismos papás. De los mismos papás le decían a sus hijos que no se junten con el mío. Y Ujú. obviamente eso le hizo tan mal a nivel psicológico a mi hijo que bueno, después llegó pandemia también, hubo más cosas también que pasaron, que no pudo seguir en educación común, por así decirlo. No están, ahora Claro. actualmente no está escolarizado en una escuela común, sino en una escuela especial, en el caso particular Ujú. de mi hijo. Pero fue también por toda esta parte que estuvo pasando, acompañado obviamente de más cosas, como yo te digo, la pandemia, falleció mi mamá, hubo muchos factores más, que hizo que dejara la escuela común y terminara Ujú. en una escuela especial, que en este caso está integrado dentro de la Fundación IDEA, donde ahí sí sigue, obviamente sigue escolarizado, sigue aprendiendo y todo lo demás. Bien, ¿y cómo fue en ese proceso antes de, de la pandemia y todo lo que nos contaste?
para seguir contándole el testimonio a la gente de los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Con todo esto que se da en la vida cotidiana, escolar, de compartir, sobre todo para llevarle el mensaje a los papás, ¿no? Porque ¿Vos decís en época de pandemia? no, he visto algunas publicaciones tuyas haciendo referencia a las invitaciones de los cumpleaños, ¿no? ¿Qué pasa también con eso? Ah, sí, bueno, forma parte de la socialización de ellos, donde sí, hay chicos donde en los cumpleaños, bueno, hay muchos, cuestiones sensoriales para ellos, ¿no? En un cumpleaños. Y entonces a veces ellos pueden, no es que no puedan ir a un cumpleaños, pueden ir al cumpleaños. En el caso de mi hijo, como yo te decía, como no sabía el diagnóstico al inicio, creo que lo hice ir a tantos cumpleaños que al final se terminó adaptando a los cumpleaños. Este, creo que también depende de cada niño, de cada papá también esto. En cada caso, nosotros como papás tenemos que ayudarlos a que vayan perdiendo ese miedo a lo que tengan. Ujú. Y en el caso de los cumpleaños, me acuerdo de una anécdota que incluso nos contó en una de las charlas que había ido, de que había un nene que la mamá lo invitó al compañerito para que vaya al cumpleaños de este nene. Y en el caso particular de él, iban a hacer una fiesta de la espuma. Iba a haber luces y espuma en el cumpleaños. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente, como todos papás, cuando tenemos que organizar un cumpleaños más de esas magnitudes, se hace con tiempo. Entonces, con tiempo Claro. también le avisó a esta mamá que tenía a su chico con autismo que iban a hacer este tipo de fiesta para que él pueda asistir. Entonces, ¿qué hizo esta mamá del chico con autismo? Estuvo toda esa etapa anterior al cumpleaños haciendo este proceso desde regularización, que se dice, para poder que el chico pueda tolerar la espuma, pueda tolerar las luces, el ruido y pueda asistir al cumpleaños normal, tranquilo, sin que le pase nada. Y lo pudo asistir y pudo pasar su cumpleaños con su amiguito tranquilamente. Ahí ves que una mamá de su compañero que tuvo empatía, que le avisó un mes antes a esta Un mamá tiempo, para que claro. pueda ir haciendo este trabajo. Como yo te digo, no todos los chicos pueden hacerlo de esta manera. Hay chicos que les cuesta mucho ir a un cumpleaños, no que no quieran. Eso también, Ujú. hay que también romper ese mito que ellos están en su mundo. No están en su mundo, quieren estar acá, pero a veces hasta les duele este mundo, con tanto ruido, con tanta cosa, y ellos quieren estar, pero se puede trabajar para que estén. Y esta Ujú. mamá hizo eso para que este chico pueda estar. Y ves, y ahí hablamos de verdad, de una inclusión en serio, y donde pueda socializar, que esa es la etapa donde que más les cuesta a los chicos con autismo, que ellos quieren estar en cumpleaños, quieren estar en fiesta, no es que quieren estar excluidos, y se puede hacer eso. Y también es parte de la estimulación, ¿no? Que uno le empieza a generar y a dar. Eli, ¿cómo es tu día a día hoy en tu vida cotidiana con Juan? Eh, te puedo decir hoy es más tranquila. Hoy en día ya tiene Juan 8 años, va por los 9, y es más tranquila en el sentido de que tuve que hacer varias cosas antes eh, para que hoy pueda decir que esto es más tranquila. Por ejemplo, antes yo salía de mi casa y yo en mi casa tengo hacía en la esquina la parada de colectivo. Si nos íbamos para ahí, era sí o sí tomar el colectivo. Si no íbamos para ahí porque también está la panadería, entraba en crisis y no entendía por qué no íbamos a tomar el colectivo e íbamos a la panadería. Claro. Parece algo, no sé, ves que es como que vos no podés entender por qué le pasa eso. Bueno, teníamos que trabajar en eso, en llevarlo yo, esto es de trabajar todos los días, de llevarlo para un lado, de llevarlo para el otro, para que entienda de que puede pasar cosas que irrumpan en su vida cotidiana y que no Claro. tenga que entrar en crisis. Entonces, te doy un ejemplo de varias cosas que tuve que hacer y esto te es Ujú. de trabajar todos los días, ¿no? Yo lo tengo que sacar a Juan todos los días para que hoy en día no tenga miedo. Antes tenía mucho miedo al ruido de los autos, al ruido de Claro. las motos. Ahora anda tranquilo por las calles, pero como yo te digo, esto es años atrás, todos los días y trabajar y trabajar y trabajar. E incluso en pandemia. Pandemia a nosotros, como a toda la gente, nos ha atrasado mucho. Y yo en época de pandemia tenía que pensar, no sé, pienso en el virus que está dando vuelta o en la condición que tiene y que lo va a retrasar aún más y salimos igual.
salíamos igual, salíamos con CUD en mano, pero igual tenía que seguir haciendo el trabajo que se venía haciendo durante todo este tiempo, y bueno, lo hicimos. Por eso te digo, hoy en día puedo salir tranquilo con Juan, incluso hasta en el tema de los cohetes, que también a él mucho lo afectaban, Ujú. hoy en día lo Sí. está tomando como un poco más tranquilo, y también, bueno, ayuda mucho de que existe la ley, aunque muchas veces no se cumple, No se cumple, este, pero disminuyó un pero poco eso también. eso, Ujú. ese es el tema, disminuyó bastante y eso, bueno, también ayuda mucho eso. Así que bueno, así, es Pero trabajo, el trabajo parte, de todos los días. por eso te preguntaba, porque parte de este acompañamiento y esta decisión de, primero, asumir la información, porque como papás, para todos es muy difícil, obviamente, porque proyecta y piensa el día que el papá y la mamá no esté, ¿no? Creo Sí, que nos pasa a todos nos sí, pasa eso. sí. Y valorar esto, ¿no? El de trabajar día a día para poder estimular, para poder ver, detectar, a ver, esto afecta, bueno, cómo lo podemos trabajar con un equipo de profesionales que te puedan acompañar. Porque te he escuchado, y ahí voy a este tema también, de la misión que yo veo que han tomado vos y Francisco, tu pareja, que también es periodista, que es visibilizar, sociabilizar, que se enteren más la gente, y trabajar con esos papás, que yo te he escuchado en una entrevista a él y decir la negación, ¿no? De que hay papás que en una pareja que uno de ellos por ahí niega, y eso, como bien lo explicabas vos, retrasa el avance que puede tener la pequeña, el pequeño o la persona que sea con autismo, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo, bueno, yo también creo yo que aparte del acompañamiento, obviamente, que llevan los chicos, nuestros niños, tienen su psicólogo, nuestros hijos, nosotros también tendríamos que tener el psicólogo, y creo que hasta tendría que ser obligatorio, te digo, porque de que o sea, al nene lo mandamos al psicólogo, ¿viste? Es como que es más fácil, lo mandas al nene al psicólogo, pero el adulto no va por voluntad, no va porque sí. Entonces cuesta mucho y a veces muchos de los papás, es cierto, lo necesitamos, tenemos mucho cansancio eh, mental en todo lo que vamos, y emocional obviamente por todo lo que vamos. Eh, necesitamos muchas veces ayuda. Yo siempre digo, a ver, después de mi hijo, cuando me enteré el diagnóstico, tomé hasta incluso otra filosofía de vida, ¿no? También yo particularmente, ¿viste? Eh, se está ¿Cuál? derrumbando el mundo, bueno. Yo tengo ahora mis energías, yo siempre digo, tengo como mi batería siempre medio agotada, entonces no la puedo desperdiciar en otras cosas. Entonces Exacto. trato de tomar lo más importante que esté pasando en este mundo, de dilemas, que pasan muchas cosas, y bueno, el resto que fluya, ¿viste? Ujú. Pero bueno, no todos lo pueden hacer así. Aparte, yo te estoy hablando de un espectro que hablamos del autismo, y Juan está dentro de ese espectro, y, y si bien a mí me ha tocado incluso hasta replantearme mi vida laboral, que también para eso fue para mí terrible, y fue también motivo incluso de depresión, también tenemos Ujú. que hablar de depresión en los papás, por Claro. eso es que digo que es importante el tema de los psicólogos en los papás, eh, y bueno, el Y de la acompañamiento que tenemos que contención hacer y del diario, acompañamiento. claro, y en el caso particular, Juan tiene un autismo, no quiero hablar de grados, pero hay casos que son muchos más severos, donde la madre tiene que estar 100%, o sea, no tenés ni un segundito de tiempo, porque los casos son muchos más severos. Así que también hay que hablar de esos casos, porque hoy en día estamos hablando de autismo. Yo siempre agradezco que justamente como vos decías, al ser los dos periodistas, nos abren las puertas, y les agradecemos a todos los colegas que se suman al tema, que se está visibilizando sobre el tema del autismo, que incluso ahora hay hasta series, hay películas, hay de todo sobre el tema del autismo, pero también hay el Hay muchas autismo en las severo, por redes, eso que en yo las quiero redes, que la gente... sí, ¿Cómo?
que te interrumpa, ahí te decía, en las redes hemos conocido también varios influencers que contaron que conocieron su condición de autismo grandes y Sí. empezaron a encontrar la explicación de por qué pasaba esto, por qué me pasaba lo otro, ¿no? Y está Eso bueno es eso. bueno. Sí, 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 sí. Hay mucha gente adulta que se está enterando, como decís, de adulto recién del diagnóstico. Y de decir, al final no era raro, sino que tenía autismo. Y está bueno que, a ver, en el adulto también hay algunas personas que dicen, voy a hacer, voy a tratar de ver a un profesional para poder saber si tengo o no tengo autismo, y otros dicen, no, ya para qué. Algunos también hay que entender porque justamente al ser adultos y hay que respetar también su decisión. Y también está bueno que aparezcan estas voces, porque yo siempre digo, en el caso de Juan, que no puede verbalizarlo y expresarlo, yo aprendí mucho de estas personas con autismo que están, como vos decís, saliendo en redes y están hablando, y te enseñan también, a ver, el uso del pictograma en ello es sirve o no sirve, en algunos casos sí, te explican ellos mismos, porque ellos también algunos lo han pasado, el cómo poder enseñarle, el cómo visibilizar también el tema del autismo, porque a veces nosotros los papás decimos, la gente no nos entiende cuando nosotros hablamos de crisis, ¿qué hacemos? Los filmamos cuando están en crisis. Y ellos dicen, ¿por qué nos filman? Y por ahí Claro. capaz que nosotros no nos dábamos cuenta de eso como papás. Y es cierto, vos estás violando también su intimidad del chico. Y ellos son la voz de ellos, porque ellos forman parte justamente del autismo. Y también los papás también tenemos que entender que existe justamente este espectro y existen chicos que no verbalizan, que dicen algunas palabras y que hablan normalmente. Y entonces también ellos sufren, los que, como vos decís, que están totalmente incluidos dentro de la sociedad y capaz que tu compañero de trabajo y vos no sabías que tu compañero de trabajo tenía autismo, ellos la pasan también peor Ujú. porque visualmente parecería que no tienen una discapacidad y sí la tienen. Y es cuando más complicada la tienen. Eli, me quedan resonando varias cosas, pero la primera que te quiero pedir es que un mensaje, porque me dolió mucho el corazón cuando me decís que los papás le dicen a los chicos que no se junten, que no compartan, y lo que pueden, los exponen en el recreo, ¿no? ¿Qué mensaje les darías? Y también en la jornada de ayer escuché en una escuela de que hay algunos papás que dicen, no nos avisan que tenemos a un compañerito con autismo. Sí, eh, qué loco, ¿no? Porque a mí me ha pasado de ir con Juan a muchos lugares y no quiero estar diciendo Juan tiene autismo. Te doy un ejemplo, cuando fui al parque Cibi quería hacer uso de las bicicletas que están ahí para alquiler. Yo con el certificado de discapacidad podría haberme adelantado toda la fila y, porque me lo dijeron, ¿por qué hiciste la fila? No tendrías que haber hecho la fila directamente, pasanos, decís que el chico tiene, no, o sea, no tengo ganas de ir con el cartel, mi hijo tiene autismo para todo el mundo. Claro. Hicimos la fila normal, aún así cuando llegamos se armó un lío por el tema de la discapacidad y el tema de la silla, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, no, el tema de las etiquetas, igual que no anda todo el mundo diciendo soy diabético y estás informándole a todo el mundo que soy cardíaco, tengo algo, no sé, no, tengo problemas con la vista, tengo que usar anteojos, no andas diciendo esas cosas por todo el mundo. En este caso tampoco, en las escuelas tampoco tendría que pasar eso, pero pasa eso. Ujú. Y pasa después, a mí me pasó que teníamos que dar con la fundación una charla para informarles a los papás, porque lo habíamos tomado así esa decisión, de contarles a los papás qué era el autismo y que si tenían dudas que nos pregunten. Sí. Y me acuerdo que ese fin de semana había tenido un curso en Salta con un profesional, el licenciado Cadaveira. Y yo le pregunté, ¿está bueno que hagamos esas charlas con los papás? Y me dijo, te va a pasar dos cosas. O te van a aceptar o te van a rechazar por completo. No vas a tener un punto intermedio. ¿Por qué? Porque así son los papás. Porque tienen mucho miedo cuando vos le decís que tienen un compañerito con autismo. O sea, o van a empatizar y va a ser todo romántico o va a ser todo lo contrario. Y en nuestro caso fue todo lo contrario. Todos los papás resultaron asustados eh, pensando esto que yo te digo, este prejuzgar, el pensar de que porque tiene autismo ya era violento de por sí,
Sí, Fue uno de los motivos que tuve que renunciar a mi trabajo porque era todos los días me llamaban a la escuela que tenía que ir, que sí o sí tenía que estar en tal acto, que sí o sí tenía que estar en tal evento, que no podía dejarlo solo. Entonces, ¿qué trabajo te aguanta que vos le digas todos los días que vas a salir así de manera imprevista? Eh, Cuando no pasaba nada, solamente era que ellos querían que yo esté ahí al lado. No es que él claro. tenía ningún problema, solamente era ellos y los papás como para calmarlos y que uno esté ahí. Y como verás, te perjudican en todo ahí cuando va pasando eso. Entonces va cambiando toda tu vida en relación a eso, solamente porque no quieren aceptar de que está un chico incluido. Y para eso, por eso tomaron la decisión solamente de que esté escolarizado en la fundación. Sí, 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 sí. En realidad, obviamente, fue una decisión de los profesionales y nuestra a causa de la última etapa que fue lo cambiamos de escuela, fue otra escuela, la otra escuela nos trataron de ayudar, hasta incluso entraba en un horario distinto a los chicos para evitar el ruido, o sea, hicieron todo lo posible esa escuela para que Juan esté incluido, pero igual ya Juan no quería saber nada. Apenas veía la escuela, veía a los chicos, veía todo el bullicio, se ponía mal y me decían los profesionales, no podemos entrar arrastrándolo al chico, Claro. no tiene que pasar esa frustración. Entonces se terminó decidiendo de que ya no esté en escuela común, sino esté en una escuela especial, que también fue otro drama, el también entender nosotros como papá que no va a estar escolarizado en una escuela común, sino en una escuela especial. ¿Cómo afecta esto también familiarmente, ¿no? O no, quizás esto que hablábamos hace un ratito acerca del acompañamiento. Hoy, con 8 años, ¿cómo es ese entorno? ¿Acompaña? Porque te vi como ahí dolido, ¿no? Sí, La contención, sobre todo al papá, porque es el que carga con todo, ¿no? Papá, mamá. sí, 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 no, tiene su acompañamiento, obviamente, Juan, como te digo, hemos tenido que modificar bastante nuestras vidas, desde lo laboral, desde las casas, desde todo, adoptar sí, otras rutinas que uno tenía, pero como te digo, fue avanzando bastante y hoy en día podemos hacer muchas cosas que capaz que antes no las podíamos hacer. Antes si queríamos salir teníamos que planificar o ver si se podía o si no se podía, o ver cómo hacer para poder salir cuando ahora vamos y salimos. Pero como te digo, es todo un trabajo previo. Si Ujú. no lo hubiésemos hecho antes, no estaríamos hablando de esto ahora. Como último, Eli, te pido un mensaje para aquellos papás que han visto alguna de estas conductas, la importancia de consultar, ¿no? Y no asustarse. Sí, el asustarte te lo debo. Se van a asustar todos, se van a asustar, pero sí, el consultar. Y yo digo que aparte de consultar a los profesionales, o sea, el diagnóstico te lo tiene que dar un profesional, porque me pasó hace poco de una mamá que me dijo, una prima me dijo de que mi hija tenía autismo. ¿Qué es tu prima? No, nada, no. O sea, no porque hayamos leído por ahí de autismo empecemos a diagnosticar a los chicos, no. Y también se Claro. asustan, pasa, por eso te digo, el susto te lo debo porque se van a asustar sí o sí, cuando te dicen eso se van a asustar. Vayamos a los profesionales, consultemos con el pediatra, si el pediatra no te da una respuesta, sigamos consultando eso también, sigamos consultando a los profesionales, vayamos a un neurólogo, y hay que nos digan qué es lo que pasa. Muchas veces, en el caso mío, la alarma era que no hablaba, pero hay muchos que sí hablan, que sí Claro. verbalizan, tienen otras características, aparte pueden ser muy hiperactivos, entonces vayan al profesional, vayan al neurólogo que lo consulten. Y después del neurólogo, busquen otros papás. Para mí, mi ayuda fue buscar otros papás. Y que otros papás me digan, a mí me pasa esto, y que yo digo, ay, a mí me pasa lo mismo. Entonces, no Claro. sentirte solo, te hace salir adelante. Y, y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Ujú. Cuando charlamos y contamos acerca de nuestros hijos, compartimos y me dice, ah, mira, sí, tenés razón. La verdad que, Eli, te agradezco muchísimo haber aceptado compartir un ratito con nosotros en salud y calidad de vida. Te vuelvo a decir, la piel se pone de gallina porque se sienten las emociones a flor de piel.
¿no? Y lo importante es poder empatizar, acompañar y conocer, ¿no? Y que este mensaje sirva, este testimonio sirva para que sigamos cambiando y acompañando los adultos sobre todo, ¿no? Que son los que Claro. formamos a los más chiquitos. Sí. Yo siempre digo, porque tenía una amiga que yo le decía, porque yo soy comunicadora, ¿y cómo hago para comunicar sobre autismo si cada vez que hablo de autismo lloro? Y entonces una amiga me decía, otra mamá me decía, no te preocupes que ya va a llegar el momento que vos puedas hablar. Y pasa. Ujú. Y pasa, pasa. Pasa. Eli, te agradezco muchísimo. Igual llorás, pero podés comunicar. Y podés Bueno, me vas a ayudar hacer a llorar otros. a mí. Me vas a hacer llorar a mí, así que por favor, ahí estamos. Además de que nos reímos juntas, también lloramos. Así que, ¿Cómo nos reímos? este, así es, así es. Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud y Calidad de Vida. Te mando un abrazo grande y a toda Gracias a vos. la familia, por supuesto. Gracias. Nosotras nos reencontramos el próximo miércoles con más de salud y calidad de vida. Vuelvo a agradecer a quienes nos acompañan, a Munina Calzados, a también Constantino Joyas y por supuesto también a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, quien nos acompaña, a Kirios, el look por supuesto también, y a nuestra maquilladora, quien también nos acompaña, Marisa Nieva. Así que desde ya, muchísimas gracias por sumarse. Nos reencontramos en la versión podcast, el sábado a las 13 horas aquí en la 92.9.